Ya, amén. Gloria a Dios para siempre. Mis hermanos, ahora sí, como conversaba aquel varón endemoniado de Gadareno, mi hermano, como su palabra habla, dice que hizo algo tremendo Jesús en él, que él estaba lleno de demonios, dice que tenía legiones. Y la palabra de Dios dice que aquel varón quería, de tal agradecimiento que estaba de cómo Jesús lo había libertado, él quería seguirle, pero Jesús no quiso. Quiso que él fuera testimonio y contara las maravillas que Jesús había hecho con él. Y hoy, mi hermano, quiero comenzar contando mi testimonio. Como todos saben, mi nombre es Gloria Contreras y vamos a empezar ahora de lleno a comentar. ¿De qué forma yo conocí al Señor? Mi vida cuando era niña, siempre mi familia me llevaba a la iglesia, pero ustedes saben, cuando uno es joven, después uno se aparta del Señor. Amén. Y la verdad que mi niñez fue muy dura a la vez. Pasé muchas cosas que no eran agradables. Tenía una vida, mis hermanos, inestable, no había como no había seguridad en lo que yo, con las personas que yo vivía. Pasaron muchas cosas que no fueron agradables a mí. Y con el tiempo, con los años, mis hermanos, yo comencé a trabajar de muy niña. Y mi vida cuando, en mi adolescencia, era como un pajarito, que siempre andábamos buscando un lugar donde poder vivir tranquilamente, buscando el amor que nos faltó de niño, ya que mi padre nos dejó de chico a nosotros. Entonces mi vida no era muy bonita. Y con el pasar de los años, mi hermano, ya yo me había alejado del Señor y empecé a conocer el mundo. Y el mundo, te sabe que el mundo atrae a todos los jóvenes, atrae al mundo. Salía a fiestas, me emborrachaba, pero nunca me emborraché en las discotecas, sino que cuando nos juntábamos con amigos, ahí me acuerdo que yo bebía alcohol, ¿cierto? Y me emborrachaba. Y uno de esos procesos, cuando estuve viviendo un tiempo, parte de mi vida en Santiago, me junté con algunos amigos, mis hermanos, y ahí mis amigos también le hacían a la droga. Y usted sabe, cuando uno se junta, dice que cuando te juntas con alguien, después vamos a ver quién era realmente. Y de tanto juntarme con ellos, que un día me di cuenta que ellos estaban fumando marihuana, ¿cierto? Y yo también quise ser parte de eso. Pero gracias a Dios, mis hermanos, gracias a Dios que Dios no permitió que yo siguiera, porque solamente fumé así un poquito y me di cuenta que no era nada especial. Y gracias a Dios, Dios puso en mi corazón de que eso no era para mí. Siempre había algo en mí, algo especial dentro de mí. Desde niña siempre tuve como encuentros bonitos que el Señor, de alguna forma, Él me estaba demostrando que Él estaba conmigo. Pero dentro de esa etapa de la juventud, cuando estaba ahí, me emborrachaba con mis amigos, cuando nos juntábamos, un momento, si ustedes ubican en Santiago la Panamericana, que es ahí pasan los vehículos constantemente, ¿cierto? Y en uno de esos momentos estábamos con mis amigos, yo estaba ya ebria, y vino un pensamiento en mi vida de poder matarme, que ese era el momento de poder tirarme a la carretera y poder matarme, ya que mi vida no le encontraba sentido. Mi vida era muy triste, tampoco me quiero emocionar porque igual cuando uno vive las cosas no es fácil también poder contarlas, pero agradecía a Dios por lo que Dios ha hecho en mi vida. Y en ese entonces mis hermanos me querían tirar a la carretera para poder suicidarme, quitarme la vida, que un auto pasara por encima mío y me matara de una. Y yo escuchaba en mi mente que decía, me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar.
un pensamiento que venía y que me estaba dominando. Yo empecé a caminar, estábamos ahí en la parte verde de la Panamericana Norte, estábamos sentados en la parte verde porque una amiga vivía al frente, y empecé a caminar hacia la calzada. Voy dando el paso, mi hermano, y cuando doy el paso en la calzada, un amigo me dice: Gloria, ¿qué estás haciendo? Me dice, y me saca. Ahí me di cuenta que no había sido mi amigo, sino que había sido Dios, que usó a mi amigo para que no me matara y pasara un auto por encima mío. Ese es uno de los momentos que Dios me libertó de la muerte. Y así, mis hermanos, de muchos peligros, Dios me libró, mis hermanos, de muchos peligros, de peligros fuertes que la verdad que no me gustaría contarlo, pero Dios me libró de muchos peligros. Y dentro de todo eso, mi vida encontraba que no tenía sentido. Con los años después conocí al que ahora es mi esposo, ¿cierto? Algunos lo conocen, mi hermano Luis Labrín. Y bueno, como uno como joven siempre quiere casarse para poder también ser feliz, ¿cierto? Y ser amada por alguien. Me casé y mi vida después, alrededor de los 3 meses, mi vida matrimonial empezó a quebrarse. Ya no era lo que yo pensaba para mi vida. Aún así, seguía viviendo procesos inestables, procesos tristes de mi vida que pasé en el periodo de matrimonio. Y a causa de eso, de tantas cosas negativas, tanta soledad, me sentía muy, muy sola, me sentía demasiado sola, mi hermano, muy triste, había una tristeza que invadía mi corazón. A tal punto que yo cuando me casé, decidí volver al Señor. Sentía como que Dios me llamaba de alguna forma. Y empecé a entregar mi vida al Señor. Y le dije: Señor, aquí está mi vida, hecha pedazos, con todos los procesos que he vivido. Mi matrimonio no está bien, pero aquí está mi vida, Señor, te la entrego para que tú me ayudes a continuar. La verdad, Señor, que no quiero vivir. Me quiero matar. Pensaba puras cosas negativas. Muchas veces intenté tomar cloro. Muchas veces intenté tomar cloro, pero la verdad cuando lo iba a hacer, venía una palabra a mi vida que decía que si yo me suicidaba, me iba a perder, me iba a ir al infierno. A pesar que yo no tenía conocimiento de la palabra, pero aún así, de alguna forma Dios me hacía pensar y no lo hice. No alcancé a tomar nada, mi hermano, porque siempre Dios estaba ahí. Con el proceso del tiempo empezamos a ir a la iglesia. Y ustedes saben que la iglesia también no es fácil, hay que pasar procesos. El Hijo de Dios tiene que vivir procesos para que después realmente podamos ser testimonios vivos de lo que Dios hace en nuestra vida. Mis hermanos, yo me sentía una mujer muy infeliz, muy sola, muy triste. Nacieron mis hijos y mi vida seguía en soledad. Iba a la iglesia, era una mujer que le servía al Señor. Comencé a trabajarle, a predicar su palabra. Fui presidenta de jóvenes en donde yo me congregaba. Era muy feliz sirviendo al Señor. Pero aún así, mis hermanos, llegaba a mi hogar y mi vida era diferente. Mi vida siempre había pena en mi corazón, no tenía felicidad. La verdad es que para mí el sol no existía. Yo miraba hacia afuera de la ventana y siempre miraba que el sol alumbraba y para mí no había sol. Solo veía que había oscuridad. Me sentía muy sola. Pero siempre Dios pone gente en el camino para ayudarnos. Y Dios, una noche en un sueño, aquí comienza todo, mi hermano. En un sueño, estaba yo en un pasillo de hospital
Y yo estaba botada en el piso porque mis piernas estaban paralizadas. Y vino un doctor que yo sabía que era Dios. Venía de blanco hacia mí y él me decía, me extiende su mano hacia mí, hacia el suelo, y me dice, yo te ayudo. Y yo me tomaba de la mano de él. Y de ese día, mis hermanos, empecé a vivir cosas maravillosas con el Señor. Dios me empezó a mostrar que ángeles me cuidaban, estaban siempre conmigo. A lo mejor algunos no creen en las visiones, pero yo sí. Mi esposo se iba a trabajar y yo estaba embarazada de mi primer hijo. Y siempre veía que un ángel se sentaba a mi cama. Y en más, yo veía la huella de cuando Jesús estaba, o sea, el ángel que estaba guardándome. Veía cómo cuando uno se sienta en una cama, se enrolla el cubrecama. Así estaba también, se enrollaba, mis hermanos. Y así empecé a conocer a Dios, mis hermanos, dentro del proceso de mi vida cristiana. Y Dios me fue enseñando muchas cosas en el camino. Cuando me sentía mal, siempre decía, Señor, Señor, ayúdame. Yo quiero ser feliz, yo quiero conocerte. No entiendo cuando dicen que el Hijo del Señor tiene un gozo en su corazón. No alcanzo a entender por qué dicen que el Hijo de Dios tiene gozo. Si mi vida no era gozo, mi vida era pura infelicidad. Mis hermanos, y con el tiempo, bueno, me di cuenta que tenía una depresión en mi vida. Cuando nació mi segunda hija, yo seguía con los problemas matrimoniales, mis hermanos. Es tanto que el momento que llegué a los médicos, tomé medicamentos, llegué a psicólogo. La verdad que era muy fuerte los procesos que viví. Y mis hermanos, pero siempre yo buscaba de Dios. Siempre le pedía a Dios que me ayudara y que me guiara en mi caminar para no cometer errores. Porque yo quería hacer las cosas bien. Porque quería que Dios escuchara mi oración. Entonces, mis hermanos, mi vida comenzó a conocer. Dios empezó como a glorificarse en mi vida y empezó a revelarse a mí en formas tan hermosas, mi hermano, que yo le quiero contar algunas cosas que Dios hizo en mi vida. Y una de esas era que yo, cuando mi esposo se iba a dormir, mis hijos estaban dormidos, yo bajaba y yo me arrodillaba a orar al Señor. Le decía, Señor, dame fuerza para seguir, ayúdame a seguir adelante, no quiero hacer las cosas de mi manera, porque yo por mí era como separarme y después olvidarme y ser otra vida, pero yo no quería eso para mí, quería buscar de Dios para que me ayudara a hacer las cosas bien, no a la ligera. Y saben, mis hermanos, que cuando yo comenzaba a orar, yo después de la oración veía que ángeles se ganaban uno en cada lado. Uno en cada lado, mi hermano, y me ayudaban a parar ángeles. Lo otro, mis hermanos, que cada vez cuando yo me iba a acostar, yo siempre veía que un ángel se ganaba a los pies de la escalera y me decía que, él me mostraba, me decía que cuando yo me fuera a acostar, yo me iba a acostar y él veía que yo me acostaba y él salía hacia la puerta y habían más ángeles afuera de mi patio y había una luz que resplandecía en mi casa, que era que ellos me cuidaban. Y eso fue algo real, no fue un sueño, eso yo lo veía con la vista espiritual. Mis hermanos, una de mis hermanas siempre me iba a ver, me decía, ¿por qué tú vi ángel y yo no puedo ver? Yo le decía, no sé. Y ella me decía siempre, ¿y está al lado mío sentado? Sí, ahí al lado tuyo está sentado. Es algo hermoso cuando Dios empieza a glorificar en la vida del ser humano. Ese era uno de los regalos que Dios me daba para hacerme sentir que no estaba sola, que estaba Él a mi lado.
Había momentos, mi hermano, donde había tanto dolor en mi corazón, tenía mucha tristeza, que me encerraba en el baño, me ganaba atrás de la puerta, me arrodillaba en el piso. Y uno de los momentos, cuando fui a lavar mi rostro en el agua, en el lavamanos, yo lavaba mi rostro con el agua y yo sentía que era agua que venía del cielo, que no era de la tierra el agua, sino que era Dios ponía un agua especial y lavaba mi rostro. Era algo tan lindo que no sé cómo explicarle, pero lo que han vivido experiencia me deben comprender. Y así el Señor se fue revelando a mí. Por eso dice que debemos de buscarle, dice que el que golpea se le halla. El que le llama dice que Él viene a socorrernos. Y mis hermanos y Dios se fue glorificando en mi vida de tanta forma, mi hermano. Y así mis hijos crecieron. Después nos cambiamos de casa. Y en un momento aún Dios ponía paciencia en mí. Los que venimos del mundo sabemos que la paciencia a veces se nos acaba. Y empezamos a decir cosas que a Dios no agrada. Hubo un momento en que yo me había perdido mi primer amor. Yo le decía al Señor, Señor, estoy cansada de esto. Le dije al Señor, si mi esposo no te sirve, yo no te voy a servir. Y cerré mi corazón, o sea, cerré mi mente. Y dejé de congregarme por un tiempo, no quería saber nada de la iglesia. Y vinieron, me acuerdo, las Dorcas a visitarme, a hablarme del Señor. Yo le decía que no sacan nada con hablarme porque yo no quería nada con el Señor. Y empecé a ponerme, cuando me molestaba, empezaba a decir groserías, empezaba a tirar las cosas, la golpeaba las cosas, las sillas tiraba lejos. Mis hijos estaban pequeñitos. Y la verdad que mis hermanos, que dentro de todo eso, cuando me quise alejar de Dios, a decirle, Señor, si Él no te sirve, yo tampoco te voy a servir, venían personas a visitarme, me hablaban de que tenía que buscar de Dios. Y era una de esas, como somos porfiados muchas veces, que me entraba por aquí y me salía por acá. Pero dentro de mí, mi hermano, suspiraba mi corazón. ¿Saben por qué? Porque cuando somos hijos de Dios, dice que el Espíritu Santo se constriñe dentro de nosotros, se entristece el Espíritu Santo. Yo sentía que dentro de mi alma suspiraba porque yo en el fondo de mi alma anhelaba alabar al Señor. Pero aún así, seguía así. Y un día una persona fue a mi casa, que me había hablado otras veces, pero aún yo no entendía. Y esa persona me dijo, mira, me dijo, tienes que hacer esto y esto y esto. Yo le decía, sí, ya lo hice. Entonces haz esto, también lo hice. Entonces me dijo, no hagas nada entonces. Me dijo, lucha por ti, lucha por tu salvación. ¿Qué pasaría si Jesús viniera por tu vida? ¿Dónde te vas a ir? ¿Te vas a perder juntamente con tu esposo porque tu esposo no quiere seguir los pasos del Señor? Me dijo, busca una iglesia, congrégate, anda a escuchar un mensaje y te vas para tu casa. Y saben, mis hermanos, cuando esa persona me dijo, fueron palabras que realmente tocaron mi corazón. Y le hice caso. Fui a la iglesia, tuve el mensaje era como que era todo para mí, y me volví a mi casa. Y esa noche, mis hermanos, Dios me mostró en un sueño mi casa. En mi casa estaba un 90% todo oscuro. Y solo el 10%, que era muy poco, que estaba clarito. Por eso que es importante cuando Dios, alguien le habla de Dios a uno, hay que hacer caso, porque a veces vienen cosas que son dolorosas, hermano. Pero gracias a Dios yo pude hacer caso a la voz del Señor y empecé a buscarle mi vida
completamente de lleno al Señor. Dije, Señor, perdóname, te he fallado, ha salido palabra fea de mi boca, perdóname, Señor, pero ayúdame a ser una buena madre, ayúdame a ser una buena esposa, Señor. Nunca le falté respeto a mi esposo, pero siempre le pedí al Señor que me hiciera una mujer sabia, como su palabra dice que la mujer sabia edifica su hogar, mas la necia dice con sus manos la destruye. Yo no quería ser una mujer necia, quería ser una mujer sabia, que edificara mi casa con el amor del Señor. Mi vida comenzó a cambiar. Yo dije, Señor, aquí voy a empezar de cero. Que no tomara en cuenta lo que yo viví en el Señor cuando iba a la iglesia y le trabajaba al Señor y trabajé con los jóvenes, predicaba su palabra a mis hermanos. Yo dije, ahora, Señor, quiero empezar de cero, quiero realmente seguirte de corazón. Y Dios me perdonó. Y ese día, mi hermano, uno de esos días, tuve una circunstancia donde alguien me empezó a decir palabras que me dolieron. Y ustedes saben, cuando alguien le dice algo a uno, el corazón empieza a latir porque ya quiere responder, ¿cierto? Así como la otra persona está hablándole a uno con palabras que no son agradables. Y mi corazón empezó a latir, porque quería como contestarle. Después dije, no lo voy a hacer, porque ahora quiero que Dios se agrade de mí. Mis hermanos, cuando logré hacerlo, la persona se fue, cerré la puerta y me largué en llanto. Le dije, Señor, te doy gracias porque me ayudaste a pasar esta circunstancia. No permitiste que yo dijera palabras en mi boca que no eran agradables. Te doy gracias, Señor. Y empecé a llorar y escucho una voz que me dice, hija, te estoy enseñando a tener paciencia. Mire qué maravilloso. Esa voz retumbó en mi corazón, mi hermano. Y así mi vida fue pasando el tiempo. Aún yo seguía en la depresión, seguía con el llanto, seguía con los procesos. Es como los 10 leprosos cuando fueron a Jesús que los sanara, y Jesús les dijo, vayan, preséntese al sacerdote, y en el camino dice que fueron sanos. Bueno, mi vida fue así. Y en el camino yo seguía avanzando de poder servir al Señor de lleno. Ya cuidé mi vocabulario, ya no decía más grosería en mi boca. Me cuidé mucho, mi hermano. Daba siempre lo mejor, aún en más. Muchas veces era criticada porque me decían que me hacía la puritana. me hacía la santa, y la verdad es que de sí me cuidaba para poder ser agradable al Señor. Yo era una persona que me gustaba ver novelas, pasaba horas viendo novelas, pero un día me di cuenta que ¿para qué perder ese tiempo tanto tiempo ver novelas? Dije, mejor ese tiempo lo voy a ocupar para empezar a leer la palabra del Señor. Y así, mis hermanos, comencé a leer la palabra del Señor, me fui alimentando de su palabra cada vez más, fui indagando en muchas cosas. Dios me enseñó tantas cosas, mi hermano, pero aún así la vida cristiana no es fácil. El proceso cristiano no es fácil. Y Dios dice que para poder saber si realmente le amamos de verdad, dice que nos pasa como el oro en el crisol, para que podamos aprobar, ¿cierto? Y uno de esos procesos, mi hermano, se vive muchas veces, no tanto en la casa, también se vive en la iglesia. También fui calumniada, vituperada, ¿cierto? Hasta una vez me llamaron de bruja. Y tantas cosas, mi hermano. Yo era una mujer que siempre sonreía. Las que me conocen, siempre yo ando sonriendo. Ahora mi sonrisa es diferente, pero en ese tiempo también yo era muy sonriente, era muy amable con las personas, porque yo todo lo que hacía en mi vida,
siempre lo hacía con temor a Dios. Siempre, siempre me cuidé para que se agradara de mí y que mis oraciones puedan ser escuchadas. Mis hermanos, y Dios empezó a revelarme tantas cosas maravillosas, mi hermano. Y una de las palabras que Dios me dio en Isaías 61:10. Yo la voy a leer. Un día estaba durmiendo y en mi espíritu me levanté hablando en lengua, pero dentro de mí, y Dios me da la palabra, me dice el Señor: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Ese mensaje fue uno de los primeros que Dios me entregó para yo saber que Él me amaba y que Él estaba a mi lado y que Él estaba dispuesto a ayudarme, mis hermanos. Mis hermanos, cuando pasó un momento en un momento de la iglesia donde yo participaba, una persona me saca adelante y me avergonzó delante de toda la congregación. Y la verdad es que yo quedé así como dije: Señor, ¿qué está pasando? Yo sabía que había algo raro en la persona hacia mí, pero no pensé que iba a llegar tanto. Aún así yo tenía mucha paciencia y siempre buscando de Dios. Es más, ese día mi esposo estaba coordinando el servicio y mis hijos se dieron cuenta de lo que estaba pasando y realmente se sintió como algo muy extraño en aquel momento. Fue tanto, mi hermano, que yo en mi oración, cuando ella me estaba humillándome, diciendo que me arrepintiera y cosas así, yo comencé a llorar porque me estaban doliendo sus palabras, porque realmente yo me estaba cuidando para el Señor. Y sabe, mi hermano, que cuando yo estaba orando, yo sentía que yo no estaba en el suelo, que yo estaba elevada, estaba como levantada, mis rodillas estaban como en el aire. Y Dios me hacía recordar cuando Él fue golpeado, cuando Él fue azotado, mi hermano. Así me sentía yo, sentía como que me hacía recordar cuando Jesús la golpeaban. Y yo comencé a botar mis lágrimas, y ella justo la persona pasó la mano por aquí y sintió que le cayó una lágrima en su mano. Y ella me dijo: así te quiero, humillada, me dijo, porque se dio cuenta que yo estaba llorando. Entonces, mi hermano, fue algo muy fuerte, que siempre me entregaba profecías así ella, que esa noche yo llegué a mi casa, me arrodillé, puse mi cabeza al suelo, porque me gustaba siempre orar con mi cabeza al suelo, porque encuentro que eso es lindo, y empecé a derramar mis lágrimas. Ya no me salían palabras, solamente llorar y llorar y llorar. Y cuando yo estaba llorando, yo me mostraba los pies de Jesús. Estaban a sus pies y mis lágrimas caían en sus pies. Y eso para mí fue algo grandioso, mi hermano. Cosas tan maravillosas, mi hermano, que Dios empezó a glorificar en mí. Por eso es bueno buscar su rostro, porque Dios le va a ir mostrando a usted para que usted realmente crea que sí se puede avanzar confiando en Él. Cada vez que yo iba a la iglesia, en el camino, cuando yo me iba a la iglesia, siempre me veía que no era mi ropa la que iba, sino que me veía con una túnica blanca cuando iba a la iglesia. Y una vez, mis hermanos, cuando estaba embarazada de mi hija de al medio, ese tiempo yo estaba encargada de los jóvenes,
y tenía síntomas de pérdida, me acuerdo, y dentro de de mi esfuerzo, cuando iba a la iglesia, porque me quedaba retirado al campo, cuando yo iba caminando, mis hermanos, de repente me veía que no eran mis pies que estaban caminando, me veía que había una sandalia, que era la sandalia de Jesús, que daban, en vez de mis pasos, eran como que veía los pies de Jesús caminando con sandalia. Mis hermanos, y así muchas cosas Dios me mostraba. Le trabajaba también en su evangelio para ayudar a otras personas, mi hermano. Pero lo estoy contando de lo mío, de lo que yo viví. Dios empezó a glorificar de tantas formas, mis hermanos. Y al pasar de los años, aún así yo me sentía en depresión. Yo trabajaba en una farmacia. La verdad es que uno, como cuando tiene que atender a un cliente, tiene que atenderlo sonriente, ¿cierto? Porque ellos no tienen culpa de nuestros problemas. Entonces siempre yo sonreía al cliente, pero dentro de mí había mucho dolor, porque aún mi matrimonio no había sido restaurado. Entonces no era fácil. Aparte del matrimonio, vivía proceso en la iglesia. Entonces para mí no era fácil, mi hermano. Un día cuando iba caminando, me acuerdo que yo anhelaba que una vez que alguien se acercara a mí y me abrazara. Pero sabe, hermano, que un día Dios me mostró a un niñito en el hospital, que fui a control con mi hijo, y una guaguita me quedó mirando con unos ojos tan tiernos que yo veía que no eran los ojos de él, eran los ojos del Señor que me estaba mirando. Me hacía sentir, yo estoy contigo. Mis hermanos, y usted sabe, cuando uno está en esa lucha interior, un momento que me sentí tan cansada, tan agobiada, mis hermanos, que yo veía, cuando tenía problemas con mi esposo, yo me sentía un día, le dije, ¿sabes qué? Dime todo lo que quieras. Dime todo lo que quieras decirme. La verdad que ya no importa. Y yo me mostró una visión en aquel momento cuando Jesús estaba en la cruz. Él estaba clavado en la cruz. Y yo me sentía así. Yo le decía, no importa. Dime todo lo que quieras decirme. No importa. Me aferraba mucho al Señor. Pero una de esas veces, mi hermano, que me sentí tan cansada, que me fui a mi dormitorio, me senté en mi cama y puse mis manos aquí en mi cabeza, me agaché, le dije, Señor, ya no aguanto más. Ya no aguanto más, Señor. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Y lloraba, lloraba. Y de repente, mi hermano, veo que el Señor se gana al lado mío y siento su mano en mi espalda. Y Él me dice, yo estoy aquí, me dice. Yo estoy contigo. Me sentí tan segura de Él, mi hermano, tan segura de su amor, que también una de las veces que teníamos problemas con mi esposo, la primera vez que me quise dormir aparte, tenía mucho miedo de dormir aparte, pero esa vez lo intenté. Me fui a dormir a la cama de mi hija. Y cuando yo me fui a dormir, yo era esa persona que yo dormía a salto, mis hermanos, y yo pensaba que él me podía hacer algo. Y yo dormía así y despertaba así, me quedaba dormida y despertaba así. Y de repente desperté y veo al Señor que estaba al frente mío. Se cae al frente y con su mano en alto me dice, hija, me dice, no tengas miedo, me decía, porque yo te cuido. Mis hermanos, fueron palabras que marcaron aún más mi corazón. Imagínense todas las cosas que yo le he conversado en mi testimonio, de cómo me enamoré del Señor, cómo conocí al Señor realmente, porque a veces decimos
que conocemos al Señor, pero muchas veces realmente no le conocemos. Pero saben, hermanos, que yo viví esa palabra cuando dice su palabra que pasaremos por agua profunda, pero no se ahogarán. Aunque pasaran por el fuego, la llama no arderá en ti. Todo ese proceso, mi hermano, yo lo viví, lo palpé en mi vida, porque yo estaba en una depresión horrible, mi hermano. Yo salía a trabajar, era como el payaso cuando se pinta, pero por dentro había mucha amargura, mucha tristeza en mi corazón. Me sentía una vida infeliz, me daba pena por mis hijos, pero aún así yo seguía luchando. Muchas veces dice, Señor, ya no quiero seguir viviendo, por favor. Basta, le decía, Señor, ya no quiero seguir viviendo, pero ayúdame, porque mis hijos me necesitan. Ellos necesitan de mí, como su madre. Ayúdame, Señor. Y el Señor siempre estaba ahí para ayudarme. Siempre estaba ahí para darme aliento. Mis hermanos, que cuando estaba en la iglesia yo aprendí que cuando uno da al Señor, me decía que había que darle hasta que doliera. Cuando pasamos un tiempo proceso de que Dios nos probó por medio de la falta de alimento, que era como muy justo lo que teníamos, no lo alcanzaba para nada. Mi esposo tenía un buen trabajo, pero habían deudas. Habían deudas que había que pagar. Entonces no quedaba dinero para comer. A veces quedaban solamente 10.000 pesos para comprar unos par de fideos, un arroz. Entonces, mis hermanos, llegó un momento que se me acabó el gas. Se me acabó el gas y yo decía, mis hijos van a llegar de la escuela y no tengo comida caliente para darles. Yo nunca le pedí al Señor porque me habían enseñado que no había que pedirle porque Él sabe nuestra necesidad. Pero fue tanto dolor que yo sentí, que me dio tanta pena por mis hijos, una madre que siempre quiere dar lo mejor, una madre saca la comida de uno para dárselo a ellos. Era tanto dolor que tenía que no aguanté, me fui al dormitorio, me arrodillé y le lloré al Señor. Señor, perdóname. Perdóname, Señor, pero necesito, Señor, yo quiero comida caliente para mis hijos. No tengo para darle, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Y llorando, lloré. Pasaron 5 minutos, mis hermanos. De repente, escucho una voz de afuera que me dicen, ¡Gloria! Salgo a mirar y vi que no era nadie. Y ahí me dijeron, Gloria, acá, me dicen. Y cuando de repente veo la manito que va hacia arriba del portón, y salgo, mis hermanos, y la persona me trae una ollita con comida caliente para mis hijos. La persona no tenía idea de lo que yo estaba hace 5 minutos atrás, llorándole al Señor para darle comida caliente a mis hijos. Mis hermanos, Dios es maravilloso. Dios es tan hermoso, mi hermano, que Él entiende todas las cosas y siempre nos quiere ayudar. A lo mejor Él hubiese hecho así y me hubiese bendecido completamente mi mesa, todo. Pero Él dejó que yo pasara esos procesos. ¿Para qué? Para poder conocerle a Él. Para poder saber a qué Dios estoy sirviendo. Para poder conocer realmente cuál es el Dios el creador. ¿Cuál es la importancia de poder creer en Él, mi hermano? Dios así se glorificó y así muchas veces, mi hermano, mi cajón tenía un cajoncito de guardar la mercadería, estaba vacío, pero yo espiritualmente abrí el cajón, veía que estaba lleno, pero aún así no había nada. Había solo unos par de fideos, mi hermano, la mitad de un paquete de fideos y nada más, mi hermano. Me soñaba que el cajón estaba lleno de comida, pero nada. Una vez me mostró el Señor que la mano de Él estaba en mi mesa. Yo sabía que Él me podía bendecir. Yo decía, Señor, ¿por qué me sueño que el cajón está lleno? ¿Por qué veo que el cajón está lleno si está vacío, Señor? Dice que tu palabra que usted bendice a sus hijos, Señor. Y saben, mis hermanos, que pasó el tiempo y Dios empezó a bendecirme.
Hoy puedo cantar victoria, mi hermano, de que hoy no me falta nada a la mesa. Soy una mujer bendecida por el Señor. Mis hermanos, Dios restauró mi matrimonio. Yo estuve separada de mi esposo 4 años y Dios nos restauró. Y hoy estamos juntos sirviendo al Señor. Con pruebas sí, pero sirviendo al Señor. De su mano, mi hermano. Sabe que Dios, cuando viví proceso de separación de mi esposo, y lo quiero comentar para que usted, si está viviendo ese proceso, confíe en el Señor. Dios está a su lado. Una de las noches yo me veía que yo dormía con mi hija pequeña, que ahora ya tiene 14 años, pero era chiquita en ese momento. Y Dios me mostraba que nosotros con mi hija estábamos en un lugar muy alto. En un lugar tan alto, mi hermano, que podíamos contemplar las estrellas. Podíamos contemplar cosas maravillosas en el cielo, mi hermano. Era algo tan maravilloso. Y yo escuchaba una voz que me decía que no todos tenían ese privilegio de poder ver lo que mis ojos estaban viendo. Siempre Dios me mostraba en sueños, me hacía ver personajes que eran importantes, mi hermano. Y siempre escuchaba esa voz, que era un privilegio de poder, de lo que mis ojos estaban viendo, que no cualquiera podía ver lo que yo estaba viendo, mi hermano. Cosas que impresionantes, cosas muy lindas, mi hermano. Aún así, mi hermano, mi vida seguía en mis penas. Dentro de todo lo que yo estoy conversando, aún estaban los llantos. Yo era una mujer que lloraba todos los días. Todos los días, mi hermano, era muy raro el día que no lloraba. No había, dentro de todo, yo era feliz con Dios, pero aún así lloraba, que sentía, no sé, algo extraño, que no lo podía. Realmente llegué a pensar que me habían hecho tan mal, no sé, tantas cosas que uno piensa en aquel momento, mi hermano. Pero un día de tanto clamar al Señor, mi hermano, que en un sueño Dios me muestra que yo iba en un camino y había como 5 perros que eran muy rabiosos. Yo tenía que pasar por medio de esos perritos. Y en el camino vienen 2 ángeles que sabían que eran enviados por Dios. Me decían, me tocaba mi espalda, me decía así: hoy es el día, me decía. Y empezaron, mi hermano, a sacarme de mi cuerpo animales. Yo veía que en mi espalda me sacaban animales, mi hermano, gato, perro, mi hermano, y había un animal que estaba con mi ombligo, que se alimentaba de mi ombligo. Me quitaban eso, mi hermano. Yo aún no entendía, mi hermano, lo que estaba pasando, pero eso pasó en aquella noche, mi hermano, que Dios me sacó todos esos que ahora entiendo que son los demonios, el espíritu de depresión que me estaba ahí, mi hermano, gobernando con mi ombligo, que se alimentaba de mí constantemente, porque yo, a pesar que Dios me mostraba que Él estaba conmigo, Él me mostraba cosas hermosas, Él me hablaba, escuchaba su voz, mi hermano, hablaba a mi corazón, tantas cosas que mis ojos vieron. Aún así estaba esa depresión en mí. Y esa noche, por medio de ese sueño, Dios me hizo libre de toda esa esclavitud, mi hermano. Pasaron unos par de días y tengo otro sueño. Y el Señor me muestra un agua limpiecita y me muestra un ángel que estaba al frente mío. Y el ángel me decía: tienes que dejarte morir. Yo tenía que hundirme en esa agua de espalda, pero esa agua era limpiecita. Pero tenía que hundirme y dejarme morir. Yo tenía miedo. Él me decía: tienes que dejarte morir. Y yo le decía: pero tengo miedo. Me decía: no importa, yo te ayudo. Nosotros te vamos a ayudar, me decía.
Y yo me acuerdo que me hundía en las aguas y dentro del agua yo miraba al ángel lo miraba y cerraba mi ojo. Mis hermanos, y en ese mismo sueño yo despertaba y yo sabía que Jesús aún no había venido a la tierra. Pero yo me mostraba mi casa. En mi casa, mis hermanos, estaba las ventanas abiertas y estaban las cortinas, todo hecho pedazos. Había pasado una tormenta muy grande en mi casa. Pero aún así no era la venida del Señor todavía. Mis hermanos, cuando yo despierto esa mañana, empiezo a sentir algo muy raro, fíjese, que es algo maravilloso. Me hizo recordar cuando años atrás Dios en una visión me muestra que del cielo, cuando estaba orando, me muestra que del cielo me baja un libro, me lo pone en mis manos y yo tomo ese libro y en el libro decía paz. Pero en ese momento yo no entendía. Y volviendo después a lo que Dios me mostró cuando el ángel me decía tienes que dejarte morir en esa agua. Y después mi vida empecé a sentir algo tan extraño que yo me sentaba en la mesa y comíamos con mi familia y yo sentía que le decía a mis hijos, ¿saben que me siento como rara? Siento como que estoy aquí, pero no estoy aquí. Me siento como extraña, siento como que estoy como, no sé, como en el aire, no sé. Iba manejando mi vehículo, me iba manejando y yo decía, siento como que estoy aquí, pero no estoy aquí. Y empecé a experimentar, mi hermano, que se cumple la palabra del Señor en mi vida y aquella visión que mostró del libro, que Dios me regaló esa paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, mi hermano. Es más, mi familia se empezó a sorprender porque yo era de esas que iba manejando, por ejemplo, un día pasó una micro, me chocó en la punta del auto, yo iba en la línea izquierda, e iba como a 30 o menos 40, y la micro se mete y me choca en la punta del auto. Y yo iba con mi hija del medio, y yo quedé con una tranquilidad, quedé como en el volante así. Y mi hija se levanta y va a retar al chofer y le dice, ¿cómo se le ocurre? Y empezó, yo vi que levantaba las manos y le hablaba así. Mi hija sube al auto y yo avanzo y el caballero me dice, el chofer, me dice, señora, perdóneme, disculpe, me dijo, pero no se me fue, me dijo, no era mi intención, le pido perdón. Yo me agacho, lo miré y le dije, le dije yo, no importa, no se preocupe, le dije yo, lo importante es que estamos todos bien. Así. Súper, como dice, como súper light, hermano, súper relajada. Era como algo inexplicable, mi hermano, que de verdad que algo tan hermoso. Un día veníamos viajando de acá de Chihuayante hacia Hualqui. También mi hermano iba con mis hijos atrás, mi hija va al lado mío, y de repente en la pista nosotros vino un vehículo, venía hartos vehículos helados, y uno se quiso adelantar. Creo que era un bus, no me acuerdo mucho. Y venía mi hermano, y el vehículo venía a poca distancia para chocar, porque yo venía con velocidad. Cuando venía eso, mi hermano, viene el vehículo y yo frené, pero como si nada, mis hermanos. De verdad que yo no dije así como grité, así como desesperada. No, había una paz dentro de mí y la micro pasa y yo paso. Así. Dios nos libró ahí. Mis hijos quedaron sorprendidos de la forma como yo razoné. Y así muchas cosas más, mi hermano. De verdad, y Dios, mis hermanos, me hizo libre de la depresión. Puso paz en mi corazón, mis hermanos. Y ahora
yo le pude decir al Señor, de verdad, Señor, como decía Job, de oídas te había oído, pero más ahora, Señor, mis ojos te ven. Esa palabra de Job, mi hermano, la sentía para mí, porque antes yo esa palabra no podía decir, no la podía decir. Mis hermanos, y ahora entiendo cuando dice, el gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, porque Él cambia todo el lamento, toda esa tristeza, toda esa depresión se fue, mi hermano. Mi vida cambió del cielo a la tierra. De verdad, mis hermanos, lo que yo le contaba anteriormente, cómo era mi vida de tantos años, imagínense, del año 96, cuando me casé, que mi vida empecé a entregarle al Señor, mi hermano, de adulta, y empecé a servir, y así, mi hermano, con una depresión, teniendo una tristeza en mi corazón de la niñez que yo tuve, el proceso de que vivía en la vida jóvenes, andamos como pajaritos buscando un hogar para poder descansar. Aún así, después me casé, el proceso de matrimonio, mi hermano, y yo estaba horrible, de verdad, yo era una mujer muy llorona, y le doy gracias a las cremas, porque las cremas me hacen mantenerme la cara estirada, mi hermano, porque si no, yo creo que tendría muchas arrugas. Y mis hermanos, yo les cuento esto, mi testimonio, de que Dios sí transforma, de verdad. Mis hermanos, yo ahora puede pasar cosas en mi vida, sea lo espiritual, sea la vida familiar. Mis hermanos, la verdad, su palabra dice que todo pasará, pero mi palabra permanecerá en nosotros. Su palabra es fiel y verdadera, mis hermanos. Yo tengo gozo del Señor. Yo puedo, a lo mejor, no quiere decir que yo en la oración no lloro al Señor, le digo, Señor, ayúdame en esto, pero a pesar de el gozo me mantiene. Yo adoro al Señor, lo exalto, a pesar de toda circunstancia, yo sigo adorando al Señor. Por eso, mi hermano, yo cuento como aquel varón del Gadareno, el demoniado, cuando fue libertado, él anhelaba seguir a Jesús. Él anhelaba seguir a Jesús. Pero Jesús le dijo, ve, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Jehová contigo. Y yo hoy cuento mi historia, mi hermano, que es primera vez que la cuento de esta forma, porque ya contaba testimonio matrimonial, pero de la vida personal, de cómo Dios me sacó de la depresión, hoy fue primera vez que cuento mi testimonio para la gloria y la honra del Señor, mis hermanos. Y sabe, y yo quiero terminar con una palabra, mi hermano, que Dios me entregó en medio del proceso. Y dentro del proceso, mi hermano, que yo pasé, una de esas cosas que Dios me mostró, Dios me mostraba que estábamos viviendo nosotros bajo el agua. Estábamos sumergidos bajo una profundidad de agua. Y Dios me mostraba en una mesa a un varón, que era otra familia. Y el Señor me decía, porque yo me daba cuenta que yo respiraba dentro del agua. Yo no me ahogaba, respiraba. Y yo veía que esa persona también respiraba. Y me daba cuenta, el Señor me decía, él también tiene problemas. Así como los míos, también había matrimonio que tenía tristeza, problemas en su vida, mi hermano. Pero Dios, aún así, Él nos hacía respirar en medio del proceso. Mis hermanos, quiero decirle una palabra que Dios me entregó en medio de todo ese proceso, y lo quiero compartir con ustedes para que sea de bendición también de cómo es Dios con su creación. Cómo es Dios aquellos que le buscan a Él. Dice que no hay más sacrificio por hacer. No importa el sacrificio que usted haga, mi hermano. A Él lo que le importa
es que le adoremos, le busquemos de corazón. Amén. Se encuentra en Isaías 54. Se la voy a leer en el nombre del Señor. Dice así: el amor eterno de Jehová hacia Israel. Esa sí me la entregó a mí medio un proceso doloroso. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada de los de la casada, ha dicho Jehová. ¿Y sabe por qué Dios me dijo esa palabra? Porque en medio del proceso que yo vivía, cuando visitaba una iglesia, yo veía que matrimonios adoraban al Señor juntos, cantaban una oportunidad, cantaban al Señor. Yo lloraba en mi banca. Y decía, ¿por qué yo puedo ser feliz adorándote? ¿Y por qué mi vida matrimonial no? ¿Por qué yo no, Señor? Lloraba mucho por eso, sufría mucho por eso, mi hermano. Y el Señor me dijo, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Cuando yo leí ese versículo, hermano, yo lloraba. De verdad, lloraba porque sentía, era como un rema que venía, me hablaba. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Porque como mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová, y como la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada, con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclos, y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo, y toda tu muralla de piedras preciosas, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos, con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice el herrero, que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Mis hermanos, de verdad, esa palabra es tan maravillosa, fue tan alentadora que de verdad que yo lloraba como una niña, mi hermano, de la forma como Dios habla a sus hijos. Por eso, mi hermano, yo hoy cuento este testimonio
Y yo también quiero que usted sea parte de esto. Quiero que sea de bendición para usted. No sé lo que usted está viviendo. Por eso, mi hermano, me encanta trabajar con mujeres. Mi hermano, porque yo me siento identificada con todas las mujeres que son muchas veces atropelladas, mi hermano, tanto a veces en el matrimonio, o con personas externas, mi hermano, que la humillan, maridos que maltratan a sus mujeres, que muchas veces se muestran ser cristianos en la iglesia, pero en su casa no son así. En su casa son ásperos con su señora, no tienen diálogo con su señora. Y mis hermanas, las mujeres, sufren en silencio aquel pasar, mi hermano. Por eso me gusta, cuando converso con mujeres, siempre le digo, vamos que se puede, siga adelante, confía en el Señor, sigue clamando al Señor, Dios la va a levantar. A veces escucho personas que tienen depresión por las circunstancias que están viviendo. El Señor un día, digo yo, la va a hacer libre. A mí me hizo libre de depresión. Yo soy testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en mi vida. Por eso, mi hermano, yo no me canso y no me cansaré hasta el día que mis ojos se cierren para poder decir que Jesús vino a restaurar, a sanar a los quebrantados de corazón, a los oprimidos. Él vino a dar libertad. Y yo soy una de esas que Dios me dio libertad para servirle. Y he entendido, mi hermano, que el verdadero compromiso con Dios, cuando le amamos a Él, siempre yo me tomo de esto, que no es cómo te vistes, no es la forma de vestir, que te viste con pantalones, con faldas, no, mis hermanos. Es un vivir en Él, porque usted puede usar falda, pero aún así su vida, mi hermano, no ha sido transformada realmente. Pero una persona muchas veces está con pantalones, mi hermano, y tiene un corazón más humilde que la que está con falda. Entonces, mis hermanos, yo no me canso de decir, de hablar de este Dios maravilloso, no importa. No me gusta la injusticia, me gusta la verdad. Dice que nosotros los hijos del Señor amamos la verdad, amamos la justicia. No nos gusta cuando pasan a llevar a alguien, a un ser inocente, cuando tratan mal a las almas, cuando las tratan como que si fueran una escoria, mi hermano. Todos son valiosos para el Señor. Todas las almas son valiosas, sea cual sea la situación que se encuentre, sea un ladrón, sea un drogadicto, sea un alcohólico, sea un fornicario, sea una persona que esté en adulterio, que ha fallado a su esposa. Aún yo sé y creo fielmente que Jesús nos enseñó que tenemos que ser hombres y mujeres misericordiosos, mirar las almas con amor, con misericordia, mi hermano. Así cuando Jesús le habló a aquella mujer, cuando venía un hombre a apedrearla, Él le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Todos tenemos derecho a una oportunidad, a ser felices en la vida. Dios me enseñó a mirar la vida diferente. Dios me enseñó a amar a las personas con un amor diferente. No mirar lo negativo, sino que mirar más allá. Y cuando abro mi boca, me cuido mucho en lo que digo, para no dañar y no servir a tropiezo a aquella persona. Porque su palabra dice que hay de aquel que sea de tropiezo a uno de mis pequeñitos, porque a mí me lo hace, dice el Señor. Y Dios me ha enseñado que yo no tengo que ser pie a tropiezo para nadie. Hablar la verdad, pero con misericordia. Hablar la verdad, pero con amor, considerándome yo mismo como lo enseña Pablo. Es el evangelio que yo predico, que Jesús vino a ayudarle, que Jesús viene a sanar su hogar. Si lo hizo conmigo, también lo puede hacer con usted. Si usted tiene su hogar que está destruido o está siendo destruido por el enemigo, mis hermanos, no se canse de orar. No se canse de doblar su rodilla y buscar la ayuda al Señor, porque Dios sí la va a ayudar. Dios sanó mi hogar, Dios me restauró, Dios me bendijo, mi hermano. Mi esposo tiene un trabajo bueno, lo ha ascendido en el trabajo, mi hermano, pero por la misericordia del Señor, por el gran amor que Dios tuvo en nosotros.
Él me dijo su palabra, como le leía, que Él me iba a bendecir, y así Dios ha ido cumpliendo, mi hermano. Aún faltan cosas que hay que cumplir, aún faltan cosas, hay promesas que Dios me tiene, que aún no se han cumplido, pero aún así, mis hermanos, yo no dejo de adorar. Antes me preocupaba y decía, Señor, ¿cómo voy a predicar si mi casa está hecho pedazo? ¿Cómo yo voy a hablar de esto, Señor, si mi casa mira cómo está? ¿Qué van a decir de mí? Y Dios me enseñó que no es así. No importa. No importa cómo esté su casa. Uno tiene que levantarse en fe y creer a la promesa del Señor y a trabajar en su Evangelio Santo, de predicar la buena nueva de salvación para las almas perdidas, mi hermano. Y debemos de ser puente de bendición para las almas, porque un día hay un lugar preparado para todos aquellos que caminan sin Dios. El infierno, mi hermano. Y nosotros, como hijos de Dios, como testigos de Él, debemos de ayudar a aquellas almas a sacarlas de ahí, a sacarlas de la garra del enemigo, mi hermano, a decirle que no lo hagas. Mis hermanos, un día se me mostró una fuente en la tierra, era como un hoyo, y Dios me mostraba a personas que iban bajando. Yo sabía que abajo era el infierno. Y había una persona, un joven que estaba bajando, y yo le decía, no bajes. No, le decía yo, sale de ahí, le decía yo al joven. Mis hermanos, porque eso es lo que anhelamos los hijos del Señor, de ayudar a sacar las almas para que no se vayan para el infierno. Todos los días, mis hermanos, Dios viene por alguien. Todos los días muere gente. Todos los días, mis hermanos, el diablo y sus demonios están esperando para aquellos que están sin Dios y llevarlos para abajo a sufrir, mi hermano. Por eso usted no sea como aquellos que son porfiados, que no quieren entender. Cuando Dios usa a alguien para hablarle en el caminar suyo, es porque le ama y no quiere que usted se pierda, no quiere que se vaya a otro lugar. Si ha cometido pecado, si ha cometido faltas delante del Señor y se ha apartado del camino de la verdad, porque Jesús es la verdad, mi hermano, no una iglesia tanto. Jesucristo es la verdad. Si usted se ha apartado de la verdad, no tenga duda y vuélvase al camino de la verdad, mi hermano. Nunca es tarde. Siempre he dicho que nunca es tarde para volverse al Señor. Nunca es tarde, mi hermano. Mientras que sus pulmones estén respirando, aún hay oportunidad. Si está aún en la cama postrado, mi hermano, que a lo mejor le duele su hueso para levantarse, no importa. Hay esperanza. Hay tiempo, que Dios le está dando tiempo para que usted se pueda volver al camino de la verdad. Jesús es la verdad. Decirle, Señor, ten misericordia de mí, perdóname, me arrepiento de todo lo que he hecho en mi caminar. Un día te serví, pero Señor, hoy vuelvo a ti, Señor. Perdóname, levántame. Quiero ser como aquella mujer que tú le dijiste, ni yo te condeno, vete y no peques más. Señor, levántame. Eso es lo que Dios está esperando, mi hermano. Y eso es lo que yo predico, el verdadero evangelio del Señor. Mis hermanos, espero que este testimonio haya sido de bendición para su vida, mi hermano, porque para mí, ¿qué le puedo decir? Usted donde me vea, donde me ve, si usted me habla, yo siempre soy la misma. Yo no cambio. A veces cambio mi vestidura, a veces voy con falda, pero uso pantalón afuera. Pero uno usa falda por respeto al letrero, mi hermano, pero el amor de Jesús se lleva en el corazón y se lleva en los actos. Dice que los hijos no se conocen por los frutos, no los frutos de ropa, mi hermano. El Hijo de Dios sabe que tiene que vestirse con ropa, obviamente decentemente, prudentemente, amén. Pero dice que lo que habla, lo que hacemos, ahí se conoce el Hijo de Dios, en las obras que hacemos. Amén. Que no tenemos que ser personas religiosas que exigimos a los demás, pero nos miramos cómo está nuestra vida.
nos miramos cómo está nuestra casa, cómo están nuestra familia, y miramos la otra para condenarla, para juzgarla. Dios nos ha llamado a amarnos unos con otros, amar a todos por igual, porque un día Él será el juez. Amén. Vamos a orar al Señor por este hermoso momento que me ha tocado vivir. Estaba muy nerviosa en el día, no hallaba cómo hacerlo, pero gracias a Dios lo pude lograr. Y vamos a orar al Señor. Padre, en esta hora, Dios mío, estamos ante su presencia, Señor, dándote gracias, Padre mío, por este momento maravilloso, cuando usted me ha permitido de poder contar las buenas nuevas, Señor, de salvación para mi vida. Cuando un día viniste a salvarme, Señor, cuando extendiste tu mano de amor, de misericordia en mi vida, y me ayudaste a caminar, porque yo no podía caminar, Señor, mas tú prometiste ayudarme, Dios mío. Te doy gracias por todas las cosas lindas que usted me mostró, para yo poder conocerte, papito Dios. Yo le pido en esta hora, Señor, que este testimonio, Padre, pueda ser de bendición para muchas de tus hijas, muchos de tus hijos que están ahí escuchando, Padre amado. Que pueda usted tocar a través de la fuerza de tu Espíritu Santo, tocar la fibra de su corazón, Padre mío, para que puedan creer que tú eres fiel, Señor, que tú no eres un Dios que miente, Padre, que muchas veces tú tardas en respondernos, pero es para enseñarnos, Señor, para ser mejor persona, Padre amado, para ser humilde, Dios mío, de corazón, Padre Santo, ser humilde, Dios mío, no tanto vestir, sino que en el corazón, Padre amado, en cómo actuamos con los demás, Señor, de qué forma miramos a las personas, Padre Santo, porque tú pones colillo en nuestros ojos, Señor, tú unges nuestra cabeza, Dios mío, cada día con aceite fresco, Señor, tú unges nuestros pies, Señor amado, que se mueven a tu voluntad, Dios mío. Tú pones freno en nuestra boca para no poder hablar cosas que no te agradan a ti, Señor amado, porque tú conoces a los tuyos, Señor. Tú conoces a aquellos que te buscan un corazón sincero, Padre Santo. Señor, te doy gracias por este momento, Señor. Guárdalo, Dios mío, en tu presencia, Padre Santo, y no permita que ningún arma, Dios mío, forjada pueda dañar, Dios mío, este testimonio que quedará grabado, Señor, aquí, Señor. Señor, bendice cada alma a través de este testimonio, Padre Santo. Bendígales a ellos, Señor, y toda la gloria, toda la honra, Padre Santo, es para ti, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias le damos al Señor por este momento. Mis hermanos, lo que yo le conversé de cosas que viví para el Señor, aún faltan muchas experiencias que he tenido, mi hermano, pero le conté solo algunas procesos que viví, pero aún hay más experiencias hermosas que yo he vivido, mi hermano. Hace poco tiempo atrás, le contaré esta parte, me mostró el Señor un sueño. Veía dos ángeles y mostraban mi vida. Y me decían, mira, me dicen, has pasado estas etapas, eran dos etapas, has pasado esta etapa legítimamente, pero aún te falta otra. Y yo decía, hoy otra más, pero nosotros te vamos a ayudar, me decía. Mire qué hermoso. Entonces, mi hermano, no estamos solos. Él nos ayuda, Él nos alienta cada día, mi hermano. Él nos dice, vamos, levántate, vamos arriba, vamos, glorifica al Señor, vamos, sigue hablando del Evangelio. Amén. Así que Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a saludar algunos saludos que tenemos acá en el programa. Mi hermana Jordi González dice, amén, hermana, sigue con su programa, tenemos que escuchar la verdad de la Santa Escritura. Amén. Dios le bendiga, hermana Jordi González, donde quiera que usted viva.
Dios le bendiga mucho, mi hermana Jorvi. Mi hermano Luis González dice, Dios me la bendiga, hermana Gloria, por su programa. Le pido si puede orar por mi cuñado, es hermano de mi amada esposa, solamente mi Diosito sabe de su enfermedad. Amén, hermano Luis. Vamos a orar por usted. Mi hermano Hipólito Riquelme de allá de Curicó. Hola, buenas noches, muy linda la palabra. Amén. Es un testimonio, ¿eh? Hoy hablé mi testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Así que Dios bendiga a aquellos que están ahí en sintonía. Y mi hermano Luis González pidió oración por su cuñado. Así que vamos a orar por él. Padre amado, en esta hora, Señor, le pido, Dios mío, por el cuñado de mi hermano Luis González, papito Dios. Tú conoces lo que está pasando en aquella persona, Dios mío. Si está enfermo, si está en el hospital, si está desahuciado, no lo sé, Señor. Usted, Dios mío, es el médico de los médicos. Usted tiene el poder, Padre Santo, que sobrepasa todo poder de esta tierra, Señor. Yo le pido, Dios mío, que usted pueda obrar en su vida. Dios mío, Señor, y en el nombre tuyo, en el nombre de Jesucristo, Padre Santo, presento al cuñado de nuestro hermano Luis González. Bendícelo, Señor. Sánalo, Padre Santo. Levántalo, Dios mío, donde está ahí, Señor. Levántalo, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, Dios mío. Que el poder de tu Espíritu Santo, Dios mío, pueda ser sobre su vida en esta hora, Padre Santo. Y toda tiniebla, todo espíritu del diablo, Dios mío, que quiera atormentar su vida, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, Padre Santo, que salgan de su vida, que retrocedan, Señor amado, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesucristo. Padre, tu sangre bendita, bendito Jesús, tiene poder y autoridad para derribar toda fuerza del mal, para derribar todo obstáculo del enemigo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, bendito es tu nombre para siempre, Padre amado. Úngele, Padre, de la mollera a la planta de los pies, Señor amado, de aquel varón. Bendícelo, Padre, junto a su familia, Señor amado. Llena de paz su hogar, llena, Dios mío, de armonía en su hogar. Que tu presencia esté allí, Dios mío, y sana, Padre Santo. Levanta, Dios mío, aumente, Dios mío, la fe en sus corazones para que te sigan adorando, para que sigan exaltando tu santo nombre, Padre, y no permita, Dios mío, que ninguna fuerza del mal, Dios mío, le atormente para apartarlo de ti, Dios mío, mas sean las fuerzas tuyas sobre su vida, Dios mío, como familia, Padre Santo. Bendito sea tu nombre para siempre, Señor. Entrego a tu Hijo, Padre amado, en tu presencia, Padre, y queda ungido, Señor amado, bendecido, Padre amado, por la sangre bendita de Jesucristo, con la bendición que viene de lo alto, en el nombre del Padre, del Hijo y del poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Damos gracias, Señor, por la oración que se hizo por aquel varón, mi hermano, que mi hermano Luis pedía. Así que, hermano Luis, ahí estaba orando por su cuñado. Confiamos que Dios es con él. Esa es nuestra fe y nuestra confianza. Así que, mis hermanos, que Dios les bendiga mucho. Ya ahora ya nos estamos despidiendo. Estaba viendo así que Dios bendiga a otra hermana Pilar González también, que está en sintonía. Mi hermana Pilar, Dios le bendiga, hermana Pilar, tanto tiempo. Hermana Eileen también, Dios le bendiga también, amados hermanos. Carmen Muñoz, de allá de Monte Águila, también saludos para allá. A Cristian, a todos allá, un saludo especial a todos ustedes, mis hermanos, y así, donde quiera que usted se encuentre, en cualquier rincón de este Chile, le envío saludos, un abrazo a la distancia en el amor del Señor, y sigamos adelante, alabando a este Dios maravilloso, que Él puede
sostenernos, que Él puede cambiar nuestra historia. Si vemos que nuestra vida o nuestra familia está en un lugar de tormento, tenga fe, tenga confianza, que Dios le va a dar la victoria, mi hermano, que Dios le va a dar la victoria. Amén. Así que vamos adelante, aférrese al Señor, que hay promesas que aún tienen que cumplirse en su vida. Así que me despido de acá del programa de Un Mensaje de Esperanza. Soy María Gloria Contreras. Dios le bendiga y nos vemos el próximo viernes con la ayuda del Señor aquí en este mismo canal. Bendiciones. Chao, chao.